En nuestras relaciones interpersonales, ya sea con el marido, la mujer, los hijos, el compañero de partido, con mi jefe, es igual, cualquier relación interpersonal, ¿de acuerdo? De ustedes con otra persona, da igual quién sea. En esas relaciones es donde nosotros proyectamos nuestra información inconsciente. Y por eso es sobre todo en los conflictos interpersonales que tenemos el gran tesoro, tenemos la gran oportunidad de conocernos a nosotros mismos y de conocer información de esos patrones que decía inconscientes que no éramos conscientes, que son el origen de ese conflicto interpersonal. Y por lo tanto, cuando dejas de enfocarte en el otro y te enfocas en tu interior, en cambiar tú, te das cuenta el poder que tienes. Y no es el otro que tiene que cambiar, sino que si cambias tú, ya cambió tu realidad, independientemente de lo que haga el otro, independientemente. Y hemos visto miles de casos de esto que les estoy diciendo, ¿sí? Entonces, la bioneuroemoción se basa mucho, tiene mucho en cuenta una teoría que se llama el proceso de individuación, en este caso es de Jung, para quien no lo conozca, pero bueno, no voy a entrar en temas muy académicos, ¿de acuerdo ahora? Pero sí quiero presentar esta idea que es muy importante. Miren, nosotros, cada uno de nosotros, somos un ser, somos un self. Imagínense un pastel, una redonda enorme, ¿de acuerdo? Donde dentro de este self hay toda la información, todos los atributos, ¿de acuerdo? Psíquicos, inconscientes, colectivos, familiares, individuales, ¿de acuerdo? Ahora me explico. En este self es toda la información que nosotros albergamos en nuestro inconsciente. Toda. Pero luego de este self, que es este ser que somos todos, ¿sí? Hay un trocito del pastel que sería nuestra personalidad. ¿De acuerdo? Sería nuestro ego. Serían los atributos que nos identificamos y expresamos al mundo. Un ejemplo. Vamos a mirar una polaridad, ¿vale? Para entender. Egoísmo, altruismo, por ejemplo. ¿No? Vale. Parece ser que si yo soy generosa, parece ser que si yo soy altruista, yo no soy egoísta, porque soy muy generosa y soy muy altruista. ¿Sí? Vale, pues en el self hay toda la información. Hay el atributo, hay la capacidad de ser egoísta y hay la capacidad de ser generosa. ¿Sí? Pero mi personalidad, ¿de acuerdo?, está anclada en un trocito del pastel. Y aquí es donde yo me fijo para mostrarme al mundo. ¿Qué sucede? Ahora les pondré una imagen. ¿Sí? Pero sucede que contra más nos identificamos con nuestra personalidad y con nuestro ego, más nos alejamos de ese self, es decir, de nosotros mismos, de lo que realmente somos nosotros mismos. Y nos vamos alejando, ¿de acuerdo? Y esto, cada vez, contra más nos alejemos, más conflictos, más sufrimiento y más pelea vamos a tener en nuestras relaciones interpersonales y contra nosotros mismos, evidentemente, porque no olviden desde la conciencia de unidad que la pelea que tengo con el otro no deja de ser una pelea que tengo conmigo mismo, ¿sí? Entonces, es muy importante ser consciente de esto, que nosotros somos mucho más. Desde la conciencia de unidad, recuerden lo que les decía, las cosas no están separadas, está todo interconectado. Ustedes tienen que entender que si tienen una hermana comunista, ¿de acuerdo? Esa información está en su inconsciente, no es exenta de ustedes, está interconectada con ustedes, ¿sí? Entonces, es muy importante entender que de nuestro self nos separamos en una personalidad y que el camino de la integración es, sin perder esa personalidad, que uno va decidiendo en el camino de su vida, porque la libertad emocional es eso, ir eligiendo según etapas y momentos de tu vida, pues ahora me permito ser más generoso, pues ahora me permito ser más egoísta porque estoy en un momento de mi vida que necesito solo pensar en mí, priorizarme y ser más egoísta. Ni bien ni mal, son momentos. Y son etapas. Una persona con plenitud, trabajada, conectada consigo misma, se permite, según los contextos y según las diferentes circunstancias, expresar un atributo o otro atributo. ¿De acuerdo? Porque, ¿qué sucede?
que cuando nos identificamos mucho con nuestra personalidad y nos alejamos mucho de nuestro self, de nosotros mismos, de toda la plenitud que somos, proyectamos en el otro juicios muy fuertes de esos aspectos, de esos atributos que juzgo en el otro, que yo tengo en mi sombra, que yo no me permito ser. Ejemplo, yo soy muy generosa y se tiene que ser siempre generoso, siempre se tiene que pensar en el otro y uno es el último. Imaginaros, ¿vale? Me lo estoy inventando. Vale, pues voy a juzgar muchísimo y me va a causar mucho enojo, odio, enfado el que se permite ser egoísta. Porque claro, ¿cómo te permites ser egoísta si lo correcto es ser generoso? Entonces, claro, yo proyecto en el otro lo que yo no me permito ser yo misma. ¿Me explico por dónde voy? ¿De acuerdo? Por eso la conciencia de unidad sabe que el self lo alberga todo. Todo. Y eso no significa que, evidentemente, para vivir en este mundo necesitamos tener un ego, porque el mundo está organizado a nivel dual, pero eso no significa que en momentos clave apliquemos la conciencia de unidad y seamos conscientes. Es un recurso espectacular la conciencia de unidad. Os va a dar mucha comprensión y os va a dar mucha estrategia y os va a dar muchas soluciones creativas y flexibles. Tener esa conciencia de entender que el que tienes delante tiene algo que ver contigo, no está separado de ti. No quiero que piensen en ningún momento que lo que estoy sugiriendo es que ustedes no defiendan los principios que defienden. En ningún momento estoy diciendo esto, que quede muy claro, ¿sí? Pero sí les estoy diciendo que si se conocen más a ustedes mismos y comprenden por qué funcionan, cómo funcionan, serán más sabios para comprender también por qué funciona, cómo funciona el que tienen adelante, el que es su polaridad. Y si comprenden que tiene que ver con ustedes mismos, va a ser muy diferente su comunicación, su liderazgo, y a la hora de negociar, de llegar a acuerdos, de lo que sea, ¿sí? Va a ser muy diferente. Y esto es lo que el mundo requiere. El mundo requiere líderes más sabios, que apliquen esta conciencia, sobre todo en momentos de mucha tensión o en momentos de mucho conflicto.